Bienvenidas, bienvenidos, sectarios y sectarias del Círculo Interior de la Asociación de Castilla y León, Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. A los habituales de estas charlas, José, Kate, Elena, Manol y Yolanda, Gemma, Bea, la otra Yolanda, Jorge, el ínclito Pepe, Félix, Patricia y el humilde servidor que les habla. Se nos une hoy Rocío Vega, escritora de La Compañía Amable, una serie de fantasía épica, creo, publicada por nuestros amiguines de Cerbero, que actualmente está trabajando en Horizonte Rojo, algo totalmente distinto porque debe ser una saga de ciencia ficción pulp. También escribe novelas cortas y relatos, también es guionista de un webcómic llamado Crisalis. Además es rolera, ya nos dirás a qué juegas o diriges. Y está hoy en esta reunión. Bienvenida, Rocío. Hola, Esperemos que te lo pases muy bien con nosotros esta mañana. seguro. Pero sobre todo es friki. Y por ello la hemos convocado desde las frías tierras del norte a este sótano lúgubre, puro y húmedo, donde hace eones que no pasa el barrendero y la señora de la limpieza está de reclusión permanente por COVID-19. Se nos comen las telas de araña. Los tomos innombrables acumulan musgo en sus lomos y ratoncitos llenos de pústulas supurantes campan a sus anchas. Y nos hemos reunido aquí a hablar de nuestro libro, porque es lo que más nos gusta. Y el tema de hoy va a ser héroes, esas abyectas criaturas cuyo único fin en la vida es putear a nuestros queridos villanos, los cuales pergeñan planes durante años, décadas e incluso eones, porque no está muerto lo que podía hacer eternamente, para que un abrazafarolas de 3 al cuarto venga en el último momento a desbaratar sus planes. ¿Y quién mejor que nuestra amada líder para decirnos cuáles son los puntos del día? Adelante, María Yolanda, desmuteate. Vale, pues os cuento cuáles son los puntos del día. Y es que en el día de hoy no hay puntos. Sencillamente cada uno vamos a defender a nuestro villano. Muy parecido a lo que hicimos el último día, que el punto final de la tertulia de los villanos fue pues que cada uno dijo sus favoritos. Pues aquí vamos a hacer un poco lo mismo desde el principio. Cada uno vamos a hablar de nuestro héroe. Creo que antes me he equivocado, que he dicho villanos. Vamos a hablar de cada uno de nuestro héroe. Y nada más, le vamos a intentar vender lo mejor posible a pesar del alegato antihéroes que acabas de hacer. Muy bien, cariño. Y bueno, pues en el momento que queráis intervenir, sabéis que podéis dejar comentarios en el chat, que aunque no sea un turno de palabra, bueno, pues estaremos un poco pendientes para incluirlos en la charla. Podéis pedir el turno también para hablar. Y bueno, y podéis hacer gestos de o sea, de esto no me convence nada. No sé en qué orden estáis en la pantalla según Lozano, que es el que va a ir dándoos paso. Así que, como queráis, yo tengo aquí apuntados los héroes que más o menos se había pedido cada uno en estos días previos que hemos estado hablando sobre el tema, pero que tranquilamente cada uno en vuestro turno de palabra, que vamos a intentar que no sea demasiado largo para dejar la charla un poco acotada, pues nos vais diciendo a quién os habéis cogido, ¿de acuerdo? José, tu héroe favorito. Rolando de Gilead, de Roland de Shine. Creo que lo conocéis todos a Rolando, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, es el protagonista de La Torre Oscura de Stephen King y es el héroe, por llamarle de alguna manera, porque es el que, bueno, está haciendo heroicidades y movidas durante todos los libros, es el que más sale, es el protagonista, pero tampoco se puede decir que sea el bueno como los buenos de antes, porque tiene muchos lados oscuros, y bueno, voy a contar un poco de esos lados oscuros de lo que es el storytell.
bueno, y claro, es que para contar el storytell de este hombre, pues hay que hacer spoilers. No sé si alguien, Yo no me la he acabado. no, ya, vaya, qué faena. Pero sí. Bueno, pues es que hablar de Rolando sin hablar de su pasado, pues es que no tiene mucho sentido porque constantemente está saliendo a lo largo de la saga, pues su pasado. Y incluso hay un libro de canción de Susana, se llama, que básicamente es todo de una etapa de su vida, del pasado. Pero claro, es que si no cuento eso, pues es que no hay nada de que No, contar tira. Cuenta. de su storytell. Y bueno, pues este hombre pues ha tenido una vida muy perra, desde niño, pues al nacer en la estirpe de él, pues está obligado a dedicar su vida a las armas, a hacer cumplir la ley, como en las películas del oeste, pero en un mundo fantástico. Y bueno, desde el entrenamiento a que se ve sometido desde niño, pues es bastante rígido. Tiene un profesor que es más bruto que el copón, que no para de darle leña y de ponerle pruebas bastante, bastante fastidiadas. Descubre este hombre, pues no sé si tiene 16 o 17 años, descubre a su madre liada con el que será su enemigo de por vida. Claro, eso pues para un adolescente o para cualquiera, pues le crea un trauma pues que lo va a seguir le va a acompañar durante toda su vida. Sufre con un shock por ello y claro, pues le hace presentarse a la prueba de pistolero pues un año incluso antes de que le toque, con la sana intención de poder matar al amante de su madre. Está claro. Y bueno, también queman a su amor, al amor de su vida, a Susana Delgado, también siendo prácticamente poco tiempo después. Y luego él mismo mata a su madre, confundiéndola con una bruja enemiga. Eso pues claro, a lo largo de la serie se nota mucho que eso le ha pesado en su, vamos, que siente mucho remordimiento por, claro, es que su madre, aunque sea por un error, pues oye, eso pues le marca desde, desde su adolescencia. Luego hay una guerra, más bien es una revolución, está la guerra contra John Farson, ahí en esa guerra ve morir a todos sus amigos y compañeros del café. Pues claro, es que ¿cómo no va a estar un poco desquiciado el hombre con toda esa vida que ha llevado? Y claro, pues eso pues pesa en su personalidad, eso, y claro, le hace pues ser pues una persona muy dura que está obsesionada por encontrar la Torre Oscura, es una pasada como lo cuenta Stephen King, la obsesión que tiene este hombre
un yonki del catet, del K, un yonki del K y de la Torre Oscura. Y bueno, ya cambiando un poco, pues creo que es un héroe bastante actual, que no es como los que había antes, que eran muy buenos, siempre haciendo el bien. Y todo eso tiene historias muy chungas, precisamente por la búsqueda de la Torre Oscura es que le empuja a hacer cantidad de cosas pues que una persona un poco normal pues no haría. Por ejemplo, pues deja perder al chaval, lo deja que muera, persiguiendo él al hombre de negro para que no se escape. Tiene que decidir entre la vida del chaval y seguir buscando al hombre de negro para encontrar la Torre Oscura y le deja morir. Y bueno, este hombre, pues, aparte de eso, pues es que también tiene muchos matices, porque es un personaje que valora mucho la amistad y la lealtad, y tiene muchos matices. Es observador y calculador, en todo momento pues es consciente de lo que sucede a su alrededor, se fija en los gestos y en los comportamientos de los demás, lleva muchos años entrenándose para ello, claro, desde luego. Si es el primero que vea si hay enemigos en las cercanías de todo el grupo. Bueno, y eso, pues, Rolando, como pistolero que es, pues es una máquina de matar. Es una máquina de matar. Es un héroe, pero que es un héroe de los de ahora, que no es bueno, quiero decir con él. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir de Rolando, o Roland de Gilead. Rolando salía en las primeras traducciones como Rolando, ahora es Roland, pero bueno, es la misma persona y a mí me encanta. En las de Plaza al principio salía como Rolando. Rolando, sí. Kate, tu turno. Silénciate, por favor. ¿Me toca ya a mí? Vale, pues yo tengo un problema con los héroes, sobre todo con lo que se llaman los elegidos TM, o yo los llamo los elegidos TM. Eso, TM, trademark. Que es que a partir de cierto punto de la historia, sean como sean, se les empieza a poner lo que yo llamo cara de Frodo, que es esa expresión facial de drama, de en plan, bah, es que yo no había pedido esto, es que ¿por qué estoy metido en esta movida? Léase Harry Potter, léase Frodo, de ahí el nombre, léase John Nieve, y entonces pues eso se los carga un poco para mí. Así que yo voy a hacer un poco de trampa y en vez de defender a un protagonista, voy a defender a alguien que es del equipo protagonista, pero no sería, digamos, la heroína principal. O sea, no es la que da nombre a la serie, ni mucho menos. Pues yo he traído a un personaje animado de la que es, no me escondo, mi serie favorita, que es Avatar The Last Airbender, vedla insensato, que es Toph Beifong. Os lo escribo en el chat porque es raro el nombre. Veo que hay gente que la conoce. Bien, yo pensaba que yo iba a ser la única. Pues este personaje es una niña de como 12 años aproximadamente. Es una niña muy pequeñita, de aspecto así delicado, aparentemente adorable y achuchable, de familia rica, que lo que oculta a su familia rica, que la trata así como si fuera una flor delicada. De hecho, su nombre
Tof viene de la palabra china para loto, o sea, para flor de loto, pero también es un juego de palabras con tough en inglés, que significa algo así como rudo, duro, haciendo un contraste con cómo la ven sus padres y cómo es ella realmente. Porque lo que sus padres no saben es que por las noches se dedica a la lucha libre. O mejor dicho, se dedica a ir a una especie de ring de lucha libre, a un torneo de gente que maneja el elemento tierra. Es decir, gente que se dedica a lanzarse rocas entre ellos, con movimientos de artes marciales. Es bastante divertido. Y bueno, el caso es que, a pesar de todo lo que he dicho de su aspecto delicado y dulce y de ser lo que sería una niña pija, de hecho es la única de toda la serie que tiene apellido, para que os hagáis una idea. A pesar de todo eso, a ella le encantan las peleas, le encanta la aventura, pero además tiene otro detalle curioso, que es que es ciega. Es ciega, pero, como ella misma dice, ella nunca ha tenido ningún problema para ver, porque ella utiliza, aparte del oído, por sus habilidades como, en español creo que lo tradujeron como maestro tierra, a alguien que maneja el elemento tierra. Gracias a sus habilidades como maestra tierra, pues puede percibir las vibraciones del suelo con los pies, siempre va descalza, y así puede saber dónde están las cosas, qué se está moviendo. De hecho, es la primera del grupo siempre en enterarse de que les están teniendo una emboscada o de que se acerca alguien. Y es pues lo que se suele hacer mucho también a veces en la fantasía, que es lo de acabar convirtiendo las discapacidades en superpoderes a su manera. Y eso es lo que me gusta mucho de ella. Aparte de que es un personaje que tiene muchísimo sentido del humor. O sea, ella es la primera y prácticamente la única que hace chistes sobre su ceguera. Tipo, están buscando un sitio y dice ella, ¡oh, mirad, ahí está! Y entonces todos miran en esa dirección y luego se dan cuenta, espera, sí es la ciega. y bueno, ella en realidad el papel que acaba teniendo en la serie no es tanto el de heroína como el de mentora. Es decir, ella se une al grupo principal para enseñar al avatar, es decir, a la única persona de ese mundo que puede controlar los 4 elementos, a controlar el elemento tierra. O sea, la coge como profesora, digamos. Y bueno, aparte de ser eso, muy sarcástica, también es bastante valiente, tiene lo que se dice la lengua muy larga. Por ejemplo, hay una escena en el capítulo en el que la presentan, en el que la han secuestrado y los padres reciben la nota del secuestro y dicen, pobre Toff, estará asustadísima. Y entonces cortan la escena a ella y está metida en una jaula en plan, ¡me cago en tu puta madre, déjame salir de aquí! Déjame salir de aquí si tienes pelotas, porque no te atreves a enfrentarte a mí. Bueno, imaginad esto, tened en cuenta que es una serie infantil, así que imaginad esto en un lenguaje un poco más apropiado para los niños, pero el mensaje viene a ser ese. Y bueno, pues es curioso también su arco, porque así como otros personajes pues son muy de que si vencer los miedos, que es ese tipo de cosas, su arco tiene más que ver con, no lo contrario, pero es más el aprender a trabajar en equipo, aprender que no tiene por qué ir siempre a su bola, que puede tener amigos, que puede dejarse ayudar de vez en cuando. Esto es muy irónico porque normalmente los personajes que tienen algún tipo de discapacidad pues suelen ser pues eso, desvalidos y les ayudan y tienen que aprender a superar sus dificultades. Esta no, esta es más bien lo contrario. Esta es, como siempre se ha manejado para todo ella sola, pues es el aprender pues a relacionarse, que alguien la quiera ayudar no significa que la vea como incapaz, sino que simplemente la aprecian. Y bueno, acaba también enfrentándose junto a otro par de amigos a la flota aérea de la Nación del Fuego, que son los que empezaron la guerra que hay en ese mundo. Uf, si empiezo a hablar de esta serie ya no acabo nunca, pero bueno. Y bueno, eso es lo que... Ella sería uno de mis héroes favoritos, o mejor dicho, una de mis heroínas favoritas. Vale, gracias, Kate. Pasamos a Almudena. Bueno, hola a todos. Yo voy a defender a Xena y me vais a perdonar porque voy a ser muy subjetiva e imprecisa. La subjetividad viene porque llevo enamorada de Xena desde los 14 años, entonces
Y bueno, la imprecisión es porque hace mucho que no veo la serie, pero bueno, voy a intentar ser breve y destacar lo que a mí me parece más heroico de este personaje. Creo que una cosa innegable por la que voy a empezar es que una persona que con un movimiento de dedos es capaz de interrumpir el flujo de sangre que va a tu cerebro, eso ya la convierte en algo absolutamente, bueno, en una heroína total, ¿no? Y el hacerte morir en 20 segundos, en fin. No, pero bueno, un poco pensando en qué era lo más importante a la hora de valorar a un personaje como un héroe, se me plantea la pregunta más básica, ¿no? ¿Qué es lo que pueden tener en común todos estos personajes que consideramos héroes, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona o un personaje sea un héroe? Senna tiene muchísimas cualidades, son obvias, ¿no? Es fuerte, es valiente, hace el bien, tiene ciertas destrezas, pero quizás lo que me parece más básico, que ella lo comparte, es el que es capaz de comprometerse profundamente con lo que hace. O sea, yo creo que eso es una característica esencial que tiene que tener toda heroína, ¿no? Comprometerse con lo que hace y que, bueno, de alguna forma eso que hace tiene consecuencias positivas, porque a lo mejor puedes tener un compromiso súper fuerte con lo que hace y luego que las consecuencias sean nefastas, ¿no? ¿Y cómo se concreta específicamente eso en Senna? O sea, ¿cuál es su compromiso? Pues a mí me parece que en ella está... o sea, ese compromiso se especifica en que es un referente moral, pero porque es capaz de responsabilizarse de sus actos. Es decir, la historia de Senna ya sabéis cuál es. Ella ha sufrido un trauma de tal forma que eso le hace tener una emoción muy profunda de venganza y hace el mal, ¿no? Pero luego se da cuenta, a través de una serie de experiencias, que se ha equivocado y entonces empieza a seguir el camino del bien. Lo que pasa que particularmente en Senna, ese cambio, esa transformación, yo creo que lo más importante de ella es que responde a cómo se hace cargo ella de sus actos, es decir, que es una persona responsable y no más bien cómo la culpa por su pasado la puede arrastrar a no ser libre o a que ese pasado sea una losa para ella. No. Es capaz de superar esos actos negativos que ha hecho, responsabilizarse de ellos y buscarse a sí misma sin tampoco renunciar a lo que ha hecho, pero sin que eso malo que ha hecho se convierta en una losa. Que es un poco, creo que, la diferencia que hay entre lo que es la culpa y la responsabilidad, ¿no? Y para mí Senna es un referente moral en ese sentido, es como el ejemplo básico de lo que significa ser responsable. Tú te haces cargo de lo que has hecho porque eres consciente de lo que has hecho y eso te ayuda a avanzar, no más bien a lastrarte, ¿no? Y te hace ser libre también, porque Senna elige en todo momento lo que hace, es muy consciente del mal que ha hecho, pero aún así es capaz de avanzar y de encontrarse a sí misma, ¿no? Y otra cosa que me parece también muy característica de Senna, y creo que comparte la mayoría de los héroes modernos, es que es muy humana, es decir, sí, vamos, perdón si me repito, pero es como que ella no renuncia a lo que ha hecho, a lo malo que ha hecho, y lo integra dentro de su misma persona, ¿no? Y además tiene muchas crisis a lo largo de la serie, muchas crisis morales, que están representadas un poco también por el personaje, yo creo que de Ares y por supuesto de Gabriel, que son como un poco el demonio y el ángel, ¿no? Ares es el que le está todo el rato metiendo en la cabeza, no, es que tú eres una guerrera, no sé cuántos, tú has nacido para eso, y Gabriel es un poco la que equilibra las cosas en el sentido de que le dice a Senna, le recuerda la importancia del bien, y que también es un personaje muy interesante Gabriel porque tiene unos valores muy potentes, pero a la vez ella también sufre ciertas crisis, ¿no? Entonces es esa visión de la heroína como una persona buena, pero también con su parte negativa, aunque esa parte negativa, según me parece a mí en el personaje de Senna, no es algo... Bueno, perdón, que me voy a repetir. Porque estaba pensando que no es algo que te impide seguir adelante, ¿no? No es algo que coarta tu libertad, sino que en ella es algo que te hace avanzar y conocerte más. Y creo que eso culmina en el apoteosis del final de la serie, que no voy a hacer el spoiler, pero más o menos la característica fundamental que me parece que tiene es que al final Senna elige conscientemente
sacrificar su bien individual por el bien común. Y no solo sacrificarlo, sino como que el bien individual se convierte en el bien común y ella está contenta con esa decisión, ¿no? Así que por eso amo a Sena y la amaré siempre. Gracias. Gracias, Almudena. Pasamos a Rocío. Hola, pues mira, Sena podría haber sido perfectamente una heroína que habría escogido yo, pero a mí los héroes se me dan, bueno, en general, como decía antes Yolanda, soy muy poco fangirl. A mí lo de centrarme en un héroe y decir que mola mogollón no se me da muy bien, no se me da muy bien elegir. Y bueno, pues en la ducha esta mañana he estado pensando y creo que un ejemplo de heroína que a mí me gusta mucho es la protagonista de La última mujer de la Mancha, de Nerio Dima. Este es una novelita corta que trata sobre cómo su protagonista, que es Leo, una mujer de mediana edad, manchega, muy manchega, porque Nerio es de Albacete y pues la mayor parte de sus obras habla sobre Castilla-La Mancha, su propio Albacete, etcétera. Esta mujer es superviviente de un cáncer y pues se ha pasado los últimos años perdida en el monte, o sea, en su casita, en el monte, sin que nadie la moleste y totalmente a su rollo. Una mujer muy solitaria. Y un día tiene una cita para revisarse el tema del cáncer, sospecha que ha vuelto, etcétera. Y cuando baja a la ciudad se da cuenta de que no hay nadie, está todo vacío. Allá donde vaya se encuentra restos de pues un cigarrillo encendido en un cenicero, comida puesta a medio comer en un plato. Todo el mundo ha desaparecido y parece ser que es la última mujer en La Mancha. Entonces, este libro es una road trip, es un road trip en el que Leo primero pues intenta averiguar un poco qué ha pasado, va a buscar a su hermana, que es su último lazo familiar, su madre ha muerto. Y bueno, pues parece ser que es esta historia de esta señora que está completamente sola y que está, pues no sé, buscando algo o tratando de averiguar, yendo a sitios que conoce a ver si encuentra gente. Y lo que hace clic en la historia, que está muy guay, es que se encuentra con una niña. Se encuentra con, más que una niña, es más una preadolescente. Y parece ser que, pues, por las cosas que han pasado, tiene una regresión feral. Es una niña feral. La ataca, quiere marcharse. Es completamente incontrolable. Y Leo, que es esta señora que se ha tirado pues los últimos años perdida en un monte y que pasa un montón de todo y que ha querido huir del mundo y retirarse por completo de la sociedad, coge a esta niña que parece, pues eso, completamente violenta, la muerde, es un peligro. Esta niña y con cariño y con mucha paciencia va pues cuidándola y tratando de recuperar su mente y tratando de recuperar su persona y su identidad. Y si tenéis oportunidad de leer el libro, leedlo. Y a mí Leo me gusta mucho porque es una protagonista muy atípica. Es mujer de mediana edad, superviviente de cáncer, es una mujer gorda, tiene pues un montón de remordimientos, de pues una relación pasada que podía haber sido, que podía haber tenido el típico matrimonio que se espera, ¿no? Y que pues no lo ha tenido y que por cosas de la vida ha acabado estando sola. Y aún así, en la soledad absoluta y en un no saber qué va a pasar, en una incertidumbre absoluta, aún así tiene la fortaleza de acoger a otra persona y cuidarla, aunque esa persona se revele por completo contra sus intentos de socializar con ella. Es Leo la que se esfuerza por integrar a otra persona en la sociedad y darle cariño. Y la verdad es que la relación es muy bonita, la que surge de ahí, y me parece que Leo es
un personaje muy interesante. Me preguntan cuál es la editorial es la editorial Cerbero. Y pues es una novelita corta. Habéis contado, pues eso, Sena, que tiene 6 temporadas, y La Torre Oscura, que tiene no sé cuántos libros. Esto es muy, muy pequeñito, muy cortito, pero a mí me parece que es el tipo de héroe o de heroína que a mí más interesante me parece, porque es muy de andar por casa. Y creo que es la manera que tenemos la gente cotidiana de conectar con el heroísmo. En qué momentos y de qué maneras podemos convertirnos en héroes. Y simplemente teniendo la paciencia de tratar a otra persona y de cuidar a otra persona, podemos ser héroes. Gracias, Rocío. Y damos la bienvenida a Francisco No se te de... oye. Perdón. Gracias, Rocío. Ahora sí, ¿no? Sí, se me oye. Damos los buenos días a Francisco, que ya ha estado con nosotros en otras reuniones con Plumie Pixel. La entrada de Francisco ha producido una disrupción en el espacio-tiempo y se me han descolocado los señores, entonces voy a dar paso. No pasa nada. A Rafa, te toca, desilénciate. Buenos días. Buenos días, chicos. Compañeros. Pues yo volví un poco a lo que decía Rocío, ¿no? Yo creo que el heroísmo parte también de la cercanía. Todo aquello que nos parece heroico es aquello que creemos cercano, que creemos importante, que haría que nosotros nos implicáramos, ¿no? en resolver una situación. Yo cuando me dijisteis, escoged un héroe, yo la verdad que a mí me cuesta mucho. En el mundo de la ciencia ficción, en el mundo de fuera de la ciencia ficción, fuera del género, porque tengo bastantes. Yo entiendo que todo el que lucha por aquello que es lo que cree, todo el que lucha por ayudar a los demás, por el bien común, ¿no? Y sobre todo pues, por cosas, como decía, cercanas, pues para mí es un héroe. Yo he escogido, a diferencia de lo que decía Rocío, he escogido un héroe que lleva 60 años, ¿no? en una serie de televisión. Ahora explicaré por qué creo que lleva esos 60 años también, ¿no? Aparte, bueno, es una producción, la BBC, ya sabemos que la BBC inglesa es una productora televisiva que aguanta mucho las cosas, ¿no? Que no se ciñe tanto a temas de audiencia o a otro tipo de temas, ¿no? Entonces yo he elegido al Doctor Who. El Doctor Who es un personaje, es un alienígena del planeta Gallifrey que bueno, por circunstancias políticas de ese propio planeta, tiene que abandonarlo y lo hace, bueno, en una nave con la que es capaz de viajar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Con esa nave hace determinadas misiones, pero bueno, llega a la Tierra y la manera de camuflarla es mediante una cabina de teléfonos de la policía londinense. ¿Por qué me parece interesante el personaje? Porque creo que lleva 60 años en antena, ¿no? Me parece interesante porque creo que es precisamente el paradigma de lo que debería de ser la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción parte de un montón de temas, ¿no? Tiene un montón de ramificaciones y en el Doctor Who se tratan todos, porque es el viaje en el tiempo, el viaje en el espacio, se tratan temas sociales, el personaje es un personaje que a lo largo de su vida es capaz de regenerarse, ¿no? Tiene determinadas etapas, cuando las termina se regenera y se convierte en otra cosa, ¿no? En otro personaje. ¿Qué ocurre cuando se regenera? Pues que cada vez que se regenera, genera una evolución en ese propio personaje, ¿no? ¿Y qué es lo que han ido haciendo a lo largo de esos 60 años en la BBC? Pues lo que han ido haciendo ha sido evolucionar el personaje a la realidad social de la época, ¿no? De hecho, el último Doctor Who, el Doctor Who que se ha estrenado este último año, es una mujer, es algo también bastante atípico en las series de televisión, ¿no? Que sea una heroína. Antes habéis hablado de Sena, pero lo normal es que, bueno, pues si se hacía una serie, pues que fuera Hércules. Si se hace pues por ejemplo en Star Trek lo hicieron también, pero bueno, Star Trek también es una producción que lucha mucho por la evolución, por la inclusión, por ir añadiendo temas que son importantes, ¿no? para la sociedad y sobre todo una evolución, ¿no? Cuando hacemos ciencia ficción o los que nos dedicamos a la ciencia ficción, lo que buscamos es ver un poco hacia dónde va a evolucionar
la civilización y hacia dónde van a evolucionar los temas sociales. Y el Doctor Who lo que ha intentado es, a lo largo de esos 60 años, hacer precisamente eso, ir añadiendo, ir generando tramas lo suficientemente cercanas como para que te sientas implicado, ¿no? Y luego una de las cosas que me parecen muy importantes del Doctor Who también es la capacidad de sacrificio, ¿no? Un héroe siempre tiene que ser alguien que sea capaz de sacrificarse a sí mismo por el bien de la causa que está defendiendo. Y el Doctor Who, en prácticamente todos los conflictos que ha tenido, el primero que se ha puesto por delante siempre ha sido él, ¿no? Entonces me parece un personaje súper heroico, ¿no? Es la heroicidad. ¿Por qué también escogí el Doctor Who? Estaba dudando entre el Doctor Who o el Capitán Picard de Star Trek, ¿no? Porque me parecen dos personajes muy cercanos, muy humanos y además sacrificados por las causas que defienden. Escogí el Doctor Who porque básicamente tiene una alegría, ¿no? Tiene, digamos, Doctor Who es muy extremo. O está muy alegre quiero decir, o tiene tramas muy alegres o tramas muy dramáticas. Pero en ambos casos acaban llegándote. O sea, porque utilizan muchos recursos de la cultura popular, utilizan muchos recursos cercanos a nosotros, ¿no? Y me parece divertido. Me parece divertido por eso, porque aparte de ser épico, heroico, obstinado, es irreductible además, o sea, es un personaje que pase lo que pase, siempre busca una solución. Otra de las cosas que me gustan, las cualidades de los héroes, es esa, es la capacidad MacGyver, ¿no? La capacidad de decir, hay que salir adelante y vamos a salir adelante y me da igual cómo vamos a salir adelante, ¿no? Eso es una cosa que ha marcado Star Trek desde el principio y que en Doctor Who está muy presente también, ¿no? Es muy difícil encontrar un momento donde el Doctor Who realmente se sienta derrotado y diga, no, hasta aquí se acabó, ¿no? Porque si llega es el caso, en algún capítulo hay situaciones que le dan por decir, pues bueno, se acabó todo, pero aún así en esas situaciones siempre busca la manera de poder resolverla, ¿no? Que eso es lo que tiene que ser un verdadero héroe, ¿no? Es decir, no rendirse hasta el final, y si hay que rendirse hasta el final, yo me pongo por delante, se acabó todo y vosotros salir por la puerta de atrás que ya están, ¿no? Entonces, creo que como héroe es un paradigma. Creo que aparte es un personaje que merece la pena ver. A lo largo de la serie, ya digo, en 60 años ha habido, vamos por el 13 Doctor Who, me parece, es el 13 o el 14. Ha habido muchos Doctor Who distintos. Creo que es una delicia poder ir revisando las distintas etapas del Doctor Who, porque tienes un Doctor Who clásico, ¿no? El primero era un personaje mayor, anciano, sabio. A medida que fueron pasando los doctores, se fue regenerando y se fue transformando, fueron haciéndolo un poquito más joven, un poquito más adaptado, como decía, a la sociedad de la época, integrando temas de la sociedad, temas de inclusión, añadiendo personajes que eran necesarios para las tramas. Pero es que luego además el personaje, con los años, y sobre todo después del cambio que se hizo, porque la serie tuvo dos etapas, una etapa clásica que se desarrollaba totalmente en la BBC, y allá por los años 90 vendieron los derechos a una productora norteamericana para empezar, para expandir el universo del Doctor Who por Estados Unidos. Y lo que ocurrió es que se hizo una película, la película no triunfó, y los derechos se los quedó esta productora norteamericana y no se los cedía a la BBC, ¿no? Entonces, de los años 90 al 2000, parece que fue el 2001, el 2002, eso se vio parado. Cuando terminó el contrato, volvieron a adquirir los derechos la BBC y entonces arrancaron con un Doctor Who nuevo, con Christopher Eccleston. Este nuevo Doctor Who, ya si lo empezáis a ver, ¿vale? Yo os diría que empezaréis por ahí es por donde empecé yo. Os dais cuenta de que tiene algo que, como os decía, que engancha, ¿no? Y es la cercanía, lo que hablábamos, lo que decía Rocío Vega, ¿no? De los personajes, ¿no? Nosotros, rara vez un lector puede sentirse integrado en una lectura, puede sentirse integrado en una película si realmente los personajes no son lo suficientemente cercanos o tienen cualidades, ¿no?, que nosotros podríamos tener, ¿no? Y el personaje de Eccleston es un personaje muy alegre, muy vivaz, muy
muy divertido. Ves que es como el niño grande que todos queríamos ser, ¿no? O querríamos ser y mantener. Y eso acaba, te llega muy cerca también, ¿no? Porque incluso los conflictos internos que tienes son muy parecidos a los que podríamos tener nosotros. Cuando se hunde por cosas como que nos hundiríamos nosotros, pero desde un punto de vista más inocente. Rafa, no es que te odie, pero la última parte se me ha bloqueado el chisme y he tenido que reiniciar. Ya nos cortará Patricia. Así que muchas gracias. Vale. Rafa, pasamos a Yolanda y Manuel. Hola a todos. Bueno, yo como en la anterior tertulia mi plantilla de villanos pues mencioné a Roy Batty de Blade Runner, entonces me ha parecido coherente hoy hablar pues de la némesis o del héroe que es Rick Deckard de Blade Runner, sobre todo en la película original. Sí es cierto que tanto Roy Batty como Rick Deckard pues, son villano y héroe como muy grisáceo, ¿no? Está todo como muy difuso, muy difuminado, que es precisamente pues, una de las cosas por las cuales me gustan ambos personajes. Si tuviéramos que contar, hacer una pequeña semblanza del personaje de Rick Deckard dentro de la película, yo digamos que lo articulo en 4 puntos. El primero, siguiendo no la versión canónica del viaje del héroe, pues sería cómo es el personaje antes de la llamada. Antes de la llamada se nos presenta el personaje Rick, es un personaje que es un solitario, está comiendo solo. En la versión de voz en off, pues dice que ha tenido familia, o sea, que ha tenido mujer, y ahora pues le ha abandonado. Está comiendo bajo la lluvia, con un sitio pues que está solo. Ha sido ex policía, posiblemente un pasado turbio, y de alguna manera si se mantiene, si está en la Tierra mirando la nave que está diciendo las colonias, pues posiblemente es porque o no tenga dinero o tenga algún problema de salud, como se explica un poco más en el libro. En el siguiente punto sería cómo actúa el personaje cuando se produce la llamada. Entonces, cuando a él le llaman y le proponen la misión que tiene que hacer, pues en un principio, sobre todo es con negación, por supuesto, y resentimiento. No da la sensación de que él ha dejado la policía pues, por algún problema, posiblemente porque el trabajo de matar replicantes cada vez le gustaba menos. Y además, en algún momento dado, incluso dice pues dáselo a Holden, que es muy bueno, dáselo al compañero. Pero sobre todo es negativo. Y aunque el comisario intenta apelar a su vanidad, a su reconocimiento, a hombres que te necesito, él se sigue negando y solo acepta cuando ya el comisario pues le amenaza y él de alguna manera pues nos muestra que está desesperado, posiblemente por problemas de dinero, y tiene que aceptar la misión que con lo que se ve claramente que no le apetece un pelo. El tercer punto sería lo que es la misión. Entonces, durante la misión vemos cuáles son las cualidades de nuestro héroe. Entonces, las cualidades de nuestro héroe, él es un buen policía, él es tenaz, es perspicaz. Es curioso porque incluso Ridley Scott más adelante declara que sí, que es el personaje de Rick Deckard es un replicante, pero de alguna manera no le ha dotado ni con la inteligencia ni con la fuerza de las otras versiones. Entonces él tiene que apelar a su instinto de buen detective para lograr una misión que no es nada fácil, realmente encontrar a 4 personas en Los Ángeles del 2019. Además, él es consciente de que sus oponentes son cada vez más peligrosos. Por lo tanto, y que posiblemente pues, uno de los desenlaces que puede ocurrir es su propia muerte. Entonces, también se demuestra que es bastante arrojado, tiene coraje y valentía. Dentro de la misión se produce el dilema moral que a mí me atrae, sobre todo dentro de lo que es el personaje en sí, y es en el punto en que cada vez él se siente que es más reprobable el matar replicantes. Cada vez le parece que es más, la sensación es que ya no hay diferencia a lo que sería matar a una persona, a un ser humano. Entonces hay un debate entre lo que es, por un lado, su sentido del deber y su compromiso. Él se ha comprometido a hacer ese trabajo. Y por otro lado, también su instinto de supervivencia en los momentos en los que le van a matar. Pero por otro lado, él ve que cada vez el tema se le hace cada vez más cuesta arriba. Por un lado, está enamorado de un replicante. Por otro lado, se produce una evolución de empatía hacia los replicantes, en los que cada vez se da cuenta que son moralmente, posiblemente incluso superior a él. Y por otro lado, incluso empieza a tener sus dudas respecto a si él mismo es un replicante. Entonces, todo eso
hay una especie de lucha interna que a mí me atrae mucho, pese a lo cual, aún así, Rick vence de alguna manera el sentido del deber y se impone. Y digamos ya para acabar, los actos heroicos, ¿no? ¿Cuáles son los actos heroicos que él realiza en la película? Por un lado, podemos pensar en los actos heroicos es en su propio trabajo, pero realmente si nos ponemos a pensar, no hay nada, cuando él mata a los replicantes, no es muy heroico, no es muy bondadoso, por así decirlo. Él mata a una mujer disparando a la espalda y mata a otra que le está dando piñas, pero que está desarmada, ¿no? Incluso podríamos pensar que si la escena final hubiera ocurrido al revés y él es el que puede salvar al replicante, pues posiblemente, tal como son los personajes, cabe pensar que a lo mejor no hubiera actuado de la manera que actúa el villano redimido. Para mí el acto heroico se produce al final de la película y que se extiende más allá de la película e incluso hasta la versión 2049, que es cuando se produce la huida con la replicante, con su amante, con la cual, por un lado, evidentemente está protegiéndola, está rompiendo con el sistema, ya le da igual que le paguen, que no le paguen, porque entiende que si él va a reclamar su dinero, se va a integrar en el sistema, está condenando a su enamorada. Y por otro lado también él se intenta proteger a sí mismo. Él después, sobre todo con la última escena, pues con el muñequito ya se da cuenta claramente de que es muy probable que él mismo sea un replicante. Entonces él lo que quiere básicamente es hacer borrón cuenta nueva, ya no se fía para nada de su memoria y lo que quiere es continuar adelante y vivir su vida, que es como luego la historia continúa, como veremos luego en la siguiente versión. En definitiva, un héroe, bueno, coherente en sus acciones, muy gris, con un dilema moral que a mí me atrae mucho y atormentado. Y ese sería mi resumen y el por qué he elegido a Rick Deckard. Pues adelante, Rocío. No, Marco primero. Vale. Bueno, hola a todos. Yo voy a hablar de La Compañía Amable, que tiene hasta ahora esto, 2 libritos. Voy a ir muy rápido porque, aprovechando que está Rocío, me gustaría que a ver si nos puede contar algo y ampliar algo. Cuando hablamos de los héroes, lo que más me interesó de La Compañía Amable es, yo pensé muy rápido en ellos, en primer lugar, porque son mujeres. En segundo lugar, porque son muchas y no hay un liderazgo que esté claro en el grupo. En tercer lugar, porque me gustó mucho cuando lo leí, la idea de cómo aparecen mujeres heroínas en el declive de su vida heroica, aunque luego hay otra línea argumental en el primer libro, porque está constituido como una serie de cuentos, en el cual la segunda línea argumental es La Compañía Amable, las 5 heroínas de jóvenes en la plenitud de su vida. Luego hay otra cosa, perdonad, soy muy esquemático, hay otra cosa que a mí me gusta mucho de los libros, de los cuentos de La Compañía Amable, y es que la resolución no es una resolución típicamente heroica masculina, pues como comentaba José, del tipo este de Stephen King, que va pegando tiros a todos los lados, etcétera, incluso el Deckard y demás, o sea, gente que va a hostias por todo, resolviendo las cosas, sino que muchas veces la resolución, en varios de los cuentos, es una resolución mucho más, algo que a un tío no se nos ocurriría. Estaba pensando, ayer leyendo alguno de los cuentos, hay un cuento en el cual tiene que acabar con un duelo, no voy a hacer spoiler, pero se acepta el duelo, al final es un duelo de honor y se acepta el duelo, y el duelo, la cosa se resuelve de otra forma. Entonces, aparte de lo que son, pues eso, tener varias personas que son héroes, heroínas de una forma equilibrada, que no hay ninguna que destaque sobre el resto, cada una con su forma de ser, con sus características, que además se ve una evolución
desde la primera parte, desde las primeras historias a la última. Y no sé, me parece que como prototipo de heroínas es genial. Y yo ya me callo y no digo más. Rocío, ¿querías decir algo? La verdad es que no sé muy bien qué puedo decir. Me gusta mucho que aprecies eso porque cuando yo creé la compañía Amable era con la idea de hacer algo que era muy común, muy tradicional, porque yo cuando escribo no busco la cuadratura del círculo ni nada de eso, busco cosas que sean entretenidas y que se acerquen a lo que a mí me gusta. Y a mí lo que me gusta son las heroínas y me gusta pues la fantasía oscura, la sangre, me gusta la violencia, me gusta la acción y me gusta el desarrollo emocional de los personajes. Entonces, yo cuando oí de un poco el primero de la compañía Amable, lo que quería hacer era un poco un giro a las típicas historias estilo True Detective de dos viejos amigos que han tenido una riña o lo que sea, pero como son muy amigos se vuelven a juntar y pues han tenido sus más y sus menos, pero como se deben una lealtad especial de machos y de antiguos camaradas, pues se juntan y derrotan al mal, ¿vale? Pues el ejemplo de True Detective, ya lo veis. Pero yo quería hacer lo mismo, pero con mujeres, ¿no? Y ir un poquito más allá, desarrollar la amistad entre mujeres, algo que no se ve, pues, casi nada. O sea, creo que hasta cierto punto es novedoso. Yo el libro lo empiezo con una cita de Virginia Woolf que dice que rara vez se trata a las mujeres como mujeres, se las trata como la mujer de, la amiga de, la amante de, la hermana de, la madre de. Entonces yo lo que quería era centrar el foco directamente sobre mujeres. Entonces, La compañía amable es una historia de fantasía con toques de D&D, con elementos de fantasía muy clásica, pero lo que tiene diferente es que son mujeres, son amigas y lo que has dicho, son de mediana edad. Y creo que conecta muy bien con la gente porque es un poco lo viejo, pero con elementos nuevos. Igual que el tema de que sea al Andalus. Generalmente siempre nos vamos a el feudalismo anglosajón y yo qué sé, ahora con Geralt de Rivia, pues un poco el feudalismo polaco, un rollo eslavo. Entonces, yo lo que quería era utilizar cosas nuestras, porque creo que es muy importante recuperar cosas nuestras, y quería darle el giro de la costumbre, ¿no? Pues comen chorizo, y como nunca has visto, o casi nunca has visto a una heroína comer chorizo, pues vas a ver chorizo, y eso te va a parecer raro y nuevo, porque es muy cercano a ti. Pues eso, las mujeres que salen en la compañía amable son de un rango de edad que son muy cercanas a nosotras porque tienden a ser pues nuestras madres, nuestras hermanas, tal, pero en una posición diferente, que son las heroínas. ¿Qué pasaría si tu madre fuese tu heroína? ¿Qué pasaría si, yo qué sé, la hechicera más poderosa que conoces es una mujer de 50 años? Que las tenemos como colocadas una posición muy de, pues la maestra o yo qué sé, tu madre, tu tía. Siempre están situadas en unos papeles muy concretos. Y yo lo que quería era sacarlas de ahí y colocarlas en papeles que generalmente vemos como masculinos. Y creo que es como una manera de romper lo habitual mediante lo cotidiano y que hay una ruptura ahí, chula. Me preguntaba Yolanda si roleo. Sí, claro, o sea, yo roleo mogollón. Yo soy súper rolera, roleo desde los 11 años o así pues me gusta un montón el rol. La compañía amable claramente tiene elementos de rol. D&D con sus clases de guerrera, clériga, pícara, bardo y tal. De hecho, el que tenga la barda Ava y que esté muerta es un poco una coña porque los bardos mueren y los bardos son muy cutres. A ver, ahora en las últimas ediciones los han mejorado, pero en las primeras ediciones era como...
aprendí de todo y maestro de nada. No servían de mucho los bardos. Te cogías un bardo porque te gustaba y porque era gracioso. Pues ABBA es un poco un juego con eso. Es la más inútil, no sabe luchar, es a la que siempre pegan o la que está muerta, porque no es la mejor de las aventureras. Pero bueno, me mola un montón el rol y es una de mis principales inspiraciones y una eh, de las principales ficciones a las que suelo tirar para inspirarme, etc. Leo por aquí. Lo que dice Pepe de que todas las protagonistas son hijas, la única madre es Trígida. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser, porque hay personajes que tienen hijos, Dalika y Nadija tienen hijos, pero la que tiene más un papel de madre de cuidar a las demás es Trixie. El pacto, me refiero al cambio de roles entre el hombre y la mujer, el hombre como apoyo y prestador de cuidados. Sí, en el pacto era también otra cosa que quería hacer. De hecho, en el pacto, Shavali y Alec son personajes de rol. Shavali era mi personaje de Pathfinder, de El auge de los señores de las runas, y Alec era otro personaje que estaba por ahí. Y a mí me gustaban un montón. Lo que pasa es que esa partida murió y no la seguimos, así que los he recuperado porque de verdad que me gustan mucho. Y, y sí que quería hacer eso mismo también con los protagonistas del pacto. Shavali es el personaje activo, personaje ambicioso, el personaje menos empático, el personaje que está siempre condicionado por su ambición, por avanzar, por tirar para adelante, es la que dice, vamos por allí. Y luego está Alec, que es el apoyo, el cuidador, el empático, la persona que dice, vale, pues vamos por allí. En el pacto también hay un poco de giro porque es cuando Alec dice, mira, quiero hacer esto, siempre estamos haciendo lo que quieres hacer tú, pero quiero hacer esto. Me preguntan por el segundo libro, pues estamos en ello, estamos trabajando en ello pues está guay, es un libro chulo, pasan muchas cosas que tengo muchas ganas de que leáis, la verdad. Hay muchas veces que estoy escribiendo o estoy pensando en la historia y digo, jo, ¿cómo me gustaría poder ir a Twitter y decir, pues lo vais a flipar con esto? Pero no me gusta mucho hacer eso, aparte de que intento no hacer spoilers dentro de lo posible. Y pues a ver, ya he comentado alguna vez que va a ser una novela más al uso, no va a ser un fix-up con 2 líneas argumentales, con los relatos y tal. Va a tener escenas de flashback y referencias al pasado miles. Lo que hasta ahora se ha visto sobre la compañía amable es el periodo de 18-19 años y luego el periodo de 48-49 años. Ahora vamos a ver un poco qué pasó en los 20, porque hay como un hueco en la historia de la compañía amable. Vemos qué es cómo empezaron y sus primeras misiones un poco cutres y tal, antes de tener fama y nombre, antes siquiera de llamarse la compañía amable. Y luego vemos el después, ¿no? Cómo han quedado, cómo se han separado, qué vida ha tenido cada una. Lo que no se ha visto todavía es qué pasó, por qué Trig tiene las heridas que tiene, por qué se convirtieron en personas famosas, cómo empezaron a trabajar para gente importante. Muchas cosas, ¿no? Cómo decidieron el nombre de la compañía. Pues hay bastantes incógnitas y mucho salseo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo rompieron Violante y Dalika? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues eso es lo que se va a contar y luego pues también la línea del presente, ¿no? La compañía amable en la línea del presente termina en un momento muy chungo. Sé que mucha gente me habrá querido tirar el libro a la cara o habrá querido ir corriendo a comprarse el segundo, lo siento, todavía no está. Y eso, acaba en un momento muy chungo, muy desesperado y un momento en el se ha liado parda. Pues ahora, ¿qué pasa después de que se líe parda? ¿Y cómo van a salir de esta? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cómo van a crecer a partir de esto? Y tengo muchas ganas de que lo leáis, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Marco, ¿quieres decir algo antes de dar paso al siguiente? ¿No?
Muchas gracias por Muchas gracias, llamarme Rocío. y muchas gracias por traerme aquí y querer hablar de mi libro y esas cosas que siempre hace ilusión. Y nada, pues nos vemos y nos saludamos cuando se pueda volver a reunir en movidas literarias sin estar a 5 metros de distancia. Rocío, gracias por Bueno, haber estado con nosotros, ¿vale? Gracias, Rocío. Adiós. Nos vemos. Chao. Nos vemos Y por ahí. ahora sí, damos paso a Félix. Yo aquí soy muy malo para los héroes, como todos vosotros, porque, bueno, mis héroes son muy clásicos, ¿no? Y yo tenía apuntado ahí, para mí, mis héroes son muy héroes, ¿no? O sea, el héroe es aquel que tiene la capacidad de transformar o de interpretar el mundo con su visión y con su acción. O sea, el héroe entra en acción y transforma, ¿no? Y hace que las cosas ya no sean como antes fueron, ¿no? En el sentido más amplio, ¿no? Y puede cambiar, o sea, puede transformar tanto el mundo cercano como el lejano. O sea, incluso a mí me gustan mucho más los héroes cercanos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le encantan los héroes cercanos, no los grandes héroes tipo Superman, ¿no? A mí me gustan más los héroes estos que están aquí y están cercanos, ¿no? Los héroes mucho más cotidianos, porque tienen un impacto mayor en la gente, ¿no? Y luego, la parte fundamental del héroe, y yo había apuntado, era en los valores. Que lo que más me puede gustar de un valor de un héroe son sus valores, ¿no? Por eso mis héroes, pues es que mis héroes en el mundo real, pues son héroes. Soy un poco ñoño, para mis héroes, O sea, digo, pues a mí me gustan héroes, es que no son de ficción, son reales, ¿no? Y son grandes personas que han cambiado, pues eso, pues me gusta mucho Gandhi, ¿no? Como un héroe, pues, pero no es de ficción, y no toca hablar hoy de él, ¿no? No es en el mundo real, ¿no? Por eso, pero yo pensaba, y héroes de ficción, tal, de fantasía, me gustan. Y me gustaba, entonces me he acordado del libro este de American Gods, que cuando me lo leí me pareció, pues no sé, pues creo que es un libro que me encantó por esa visión que tiene de una América, ¿no? Donde los héroes fundamentales, o sea, los héroes están siendo como en cuestión, ¿no? Están apartados, ¿no? Bueno, el libro lo habéis leído todos, ¿no? Imagino, ¿no? Y seguramente le recuerden mejor que yo, ¿no? Una América es una América como podría ser un mundo, ¿no? Nuestro espacio cotidiano donde los héroes, que son ellos dioses, era lo que antiguamente todos creíamos, estaban ahí en los símbolos que simbolizan ese cambio, estos valores que he contado, ¿no? Pues están de capa caída, ¿no? Y están tan de capa caída, ¿no? Que pues los pobres están ahí casi olvidados, están denostados, han perdido toda su influencia, ¿no? Y sin embargo hay otra rama, ¿no? Otro conjunto de otros nuevos héroes, ¿no? Que pueden llegar a fundirles, ¿no? Pues ese encuentro entre el héroe más, pues el héroe en sus tiempos era el todopoderoso, ¿no? Frente y quizás, ¿no? Pues tenía algo, ¿no? Que lo hacía diferente, ¿no? Y frente al nuevo, ¿no? Que bueno, que a lo mejor es más bajo, más, bueno, yo qué sé, ¿no? Lo bonito de la historia es que en el fondo las cosas no son, en lo que me gusta de American Gods es que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y esto es lo que la trama básica, ¿no? Entonces, bueno, en verdad es que me gustan más los tradicionales, tal, pobrecitos, ¿no? Es malo, y hay bueno, malo y tal, no sé qué, hay héroes malos, ya tal, y de repente las cosas no son así, es mucho más complicado, ¿no? Y realmente ese héroe, como decía yo, es el que me gusta, que impacta, que transforma en la cercanía, ¿no? Pues a lo mejor es un ser mucho más complicado, ¿no? Además, habéis hablado súper bien. O sea, los héroes que nos molan son héroes que realmente son complejos, sofisticados, incluso débiles, ¿no? Incluso
eso, el héroe, lo que más nos impacta, lo que más nos seduce es el héroe está a punto de fenecer, ¿no? Y bueno, y eso es un poco no puedo decir más, tampoco quiero dedicarle más tiempo. Y me encanta escucharos, ¿eh? Lo hacéis súper bien y esta cosa... Esto es un lujazo. Nomás os veo como habláis y yo digo, bueno, interesante. Bueno, pues Gracias, Félix. American Gods, una novela deliciosa de la lucha de los dioses nuevos contra los viejos, que son tan poderosos como las gentes que los veneran. Los dioses viejos, como Thor, han sido sustituidos por los nuevos dioses, como el Facebook, el Instagram, y son dioses que actúan en la América que nos pinta Neil Gaiman. Volvemos al turno inicial y le toca el turno a Yolanda, que te dejamos colgada. Vale, bueno, pues nada, ha sido interesante lo que se ha hablado. Bueno, pues nada, hola a todos. Y yo el héroe que traigo tampoco es un héroe brillante, que sea bueno y demás. Yo os traigo a Abner Mars, que es el coprotagonista con Joshua York del Sueño del Febre. Es un personaje que según lo pinta, bueno, no sé si sabéis supongo que sabéis de qué va la novela, es vampiros en el Mississippi, en torno al 1850 y algo. Y bueno, pues el personaje, el capitán, es un personaje que empieza a pintarlo, es de George R.R. Martin, que no lo he dicho. Pinta el personaje como un ser egoísta, es un naviero que ese mismo Marco, es un naviero que se ha venido a menos, ha tenido unos ciertos accidentes y de tener una compañía bastante potente, pues se ha quedado con un barquito de nada. Es un personaje físicamente bastante repulsivo, tío muy grande, muy feo, tiene unos modales bastante rudos. De hecho, cada vez es una persona que le gusta mucho, por ejemplo, comer, que es una de las cosas que marca mucho el autor, que después de leer una comida de este hombre, yo acabo todos los días, siempre acababa tomando almas, porque vamos, era eso. Entonces, él se dedica a eso, pero luego también, por ejemplo, también trata un poquito pues, temas del entorno social que hay en esa época, habla de la esclavitud, de la diferencia de clases. Él lo ve ahí, está ahí, tampoco toma partido por ello, o sea que es un personaje que es bastante neutro. Él solo le importa y solo tiene el objetivo de tener el barco más rápido de todo el Mississippi. El día que llama a su puerta Joshua York, es un potentado que tiene bastante dinero y que le propone que haga ese barco. Entonces, bueno, pues ahí es un poco también donde se ve que él, el personaje, lo que quiere es pretende llegar a ser la perfección de Joshua, ¿no? Que es un aristocrático, es una persona con muchos modales, un personaje bello en sí. Y bueno, pues se va viendo la relación contraponiendo un personaje con el otro y bueno, pues al final el capitán Mars, lo que sí que vemos que bueno, que él tiene su cierta moralidad, tiene su moral y se revela como un personaje muy leal. Porque él, después de todas las zancadillas que le pone su coprotagonista, que es Joshua, él al final acepta sus diferencias, porque Joshua es un personaje que es un vampiro, es una raza aparte, no es un humano convertido, sino es una raza aparte de vampiros, y aun sabiendo lo que es esta persona, él sigue fiel. Lo que pasa que, bueno, tras el trasfondo de toda la aventura está conseguir su sueño, que es su barco, el barco del Sueño del Febre. Y bueno, pues a mí me gusta ese tipo de personajes porque no es un personaje bueno en sí, consigue algo, acaba haciendo algo bueno, defendiendo a alguien, pero también es porque él tiene un destino, que es su sueño, y es el hacer, pues llegar a intentar entrar dentro de esa aristocracia, de esa belleza física, económica, que son en este caso, pues son los Joshua y su corte de vampiros, pero realmente él al final acaba haciendo cosas buenas, pero porque él va buscando el sueño del Febre, se le mueve eso. Y bueno, eso es un poco el personaje que yo os quería comentar. Tampoco extenderme más. Yo el libro, si no lo habéis leído, os lo recomiendo que lo leáis. A mí me gustó mucho, lo he leído un par de veces ya y creo que, bueno, que es otro punto de vista del vampiro un poco diferente a lo que estamos acostumbrados ahora, sin hablar de los del brilli brilli. Comentaros simplemente eso. Gracias, Yolanda. Martin tiene otro personaje muy similar, que es Haviland Tooth, de los viajes de Tooth,
que también es un personaje obeso, aunque vegetariano, y con muchos defectos. Bea, te toca. A ver, intentaré ser breve. Entre otras cosas, porque lo que yo he elegido, porque creía que nos teníamos que ceñir a literatura, es un relato breve. Y es de esta antología, Dark Fantasies, de Pórtula. Y el relato que he elegido es Cántame tus cicatrices, de Damian Angelica Walters, que es una autora, sí, es una pasada de antología. Funcionó fatal en ventas, según me enteré, pero bueno. Y el personaje, bueno, se titula Cántame tus cicatrices, quedó finalista del Bram Stoker en 2016 y el personaje que he elegido es Kimberly, que es la protagonista, aunque en verdad recibe el nombre de Victoria, no está muy claro, porque es un personaje especial. Kimberly comienza explicando que ella es ella, pero que el cuerpo en el que está no es su cuerpo. Tiene un guiñazo enorme a Frankenstein y resulta que Kimberly conserva sus hombros, su cuello y su cabeza, pero sus brazos son de otra mujer, sus piernas son de una bailarina, las manos son de una pianista, todo es una criatura hecha de trozos de otras mujeres. ¿Qué sucede? Que dentro de ese cuerpo se conservan todas las conciencias de los trozos de cadáveres con los que está formada Victoria Kimberly ahora. Ella es la prisionera de un Mad Doctor, de un doctor chalado, que la ha creado pues, porque tiene un interés sexual perverso, repugnante, y se aprovecha de ella. ¿Y qué sucede? Que lo que me llama la atención de este personaje es que es una heroína, primero porque es una criatura que se encuentra en esta situación y no puede hacer nada, pero sale adelante. Y me gusta sobre todo porque recurre a algo que en la ciencia ficción se utiliza bastante, bueno, se ha utilizado en algunas ocasiones, que es varias conciencias dentro de un solo cuerpo. Generalmente cuando sucede esto lo que nos encontramos es con un protagonista o con un personaje en conflicto, o sea, varias conciencias enemistadas luchando por el dominio del cuerpo. Pero en este caso lo que me gusta es que, primero, son todo mujeres y segundo, lo que se produce es una colaboración entre ellas, hasta el punto de que Kimberly Victoria, sobre todo a medida que avanza el relato, empieza a dejar de lado el singular para referirse a sí misma en plural. Es decir, es una especie de conciencia múltiple y lo que se produce es una enorme sororidad y colaboración de todas estas mujeres dentro de un solo cuerpo para enfrentarse al villano, que es el Mad Doctor, al que se refiere como el hombre. No tiene nombre, no nos interesa su nombre, sencillamente es un villano repugnante. Me gusta muchísimo por eso. Porque es muy diferente, porque narrativamente está contado con no con una simplicidad, sino con una simpleza de lenguaje maravillosa, pero al mismo tiempo nos está contando una realidad muy compleja de un personaje muy especial. Yo terminé enamorada no de Kimberly, de todos los personajes, sobre todo de Anna, que es... al fin, bueno, no quiero hacer spoiler, pero es un personaje que entra a formar parte de este cuerpo y se revela. Pero el resto de mujeres, en lugar de luchar contra ella, terminan aceptando la postura de Anna y sumando sus fuerzas a las del resto para conseguir su propósito, que es escapar. Y bueno, me quedo ahí. Os recomiendo de verdad la antología, también está Elia Barceló, Teresa Pemira, Ludo Bermejo, hay autores españoles, autores estadounidenses, a mí me gustó mucho y esto es lo que puedo decir. Gracias, Bea. Pasamos al héroe favorito de Patricia. Vale, pues yo me voy a desmarcar y voy a elegir un videojuego. Este de aquí, que recibió muchísimos palos, no sé si se verá, creo que se ve al revés el nombre, Dragon Age 2. Forman parte de una trilogía hasta ahora, espero que saquen la cuarta parte. Y este es mi favorito por varios motivos, por la historia, por los personajes,
que particularmente destacan porque son totalmente diferentes a lo que se tiene, o sea, lo que se ve en este tipo de historias que son de fantasía épica, ¿no? Porque respecto a los héroes tenemos varios tipos como muy diferenciados, que está el superhéroe, el héroe atormentado, que alguien lo ha mencionado por aquí, ¿no? Que tiene un trauma y estas cosas. Y también tenemos el elegido, ¿no? Está el elegido que es el que normalmente protagoniza este tipo de historias de épica donde hay un gran mal al que hay que vencer, ¿no? Entonces hay un elegido o elegida porque sí y se tiene que enfrentar a tal. Bueno, pues aquí no hay nada de esto y por eso me gusta, porque el protagonista de esta historia, o protagonista porque tú puedes elegir puedes diseñar tu personaje. Entonces, a lo mejor es un poco tramposo porque yo voy a hablar de mi personaje. A lo mejor lo juega otra persona y tiene variaciones, aunque lo que es la historia principal prácticamente es la misma. Al final te tienes que enfrentar a un dilema y ese da igual cómo hayas jugado, que al final llegas. Llegas de distinta manera, pero llegas al mismo sitio. Entonces, yo diseñé una mujer, evidentemente, y bueno, se llama Hawk y su particularidad es que es el tipo de héroe que digamos, yo lo defino el antielegido, ¿no? Porque directamente es una superviviente de su pueblo que ha quedado arrasado y escapa y se convierte en una refugiada en otra ciudad que se llama Kirkwall, donde llega todo el mundo allí a buscar asilo, ¿no? Entonces, claro, esto no es una historia del viaje del héroe, sino de la ascensión, ¿no? Desde los bajos fondos hasta ganarse una reputación y luego pues tener una situación de poder que se ha ido ganando y enfrentarse en un momento dado a tener que decidir entre dos bandos, ¿no? Que son los que están enfrentados y los que provocan la guerra, que son los magos y los templarios. Entonces, este tipo de héroe es el de yo estaba aquí haciendo mi vida y de repente me encontraste mogollón y ahora tengo que salvaros el culo a todos, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces, las características de este tipo de protagonista o de héroe, digamos que tienen una moral flexible, ¿no? Y porque su principal motivación es sobrevivir, mejorar su situación, la suya y la de su familia, ¿no? De los suyos. Entonces, lo que plantea este tipo de héroes es ¿qué es lo que hace un héroe? Ser un héroe. ¿Es que sea bueno, bondadoso o tal, que tenga sus grises o tal, o que haya una línea que nunca traspase, ¿no? Digamos que sería como un código, el código del héroe, ¿no? Para que un héroe sea un héroe hay ciertas cosas que no debe hacer o no debe tal porque lo veríamos como un villano. A ver, que tengo muchas cosas aquí y tal. Entonces, bueno, digamos que este héroe, la característica que tiene es que, a ver, ¿cómo diría? Pasa de mercenario, ¿no? De intentar ganarse la vida robando, incluso asesinando, si quieres, tal, a siempre tirar hacia adelante para buscar una mejoría en su posición. Entonces, esta característica es la de siempre tirar hacia adelante, enfrentarse a lo que sea y no rendirse, ¿no? ¿Qué más? Acepta la responsabilidad, ¿no? Cuando le toca tomar decisiones, siempre las acepta y responde. O sea, nunca deja tirado a los suyos, a su grupo de gente. Tienes un grupo de gente que te acompaña, que también tiene sus peculiaridades. Todos tienen, digamos, grises, ¿no? No son perfectos, son imperfectos. Y a pesar de sus imperfecciones, esta heroína les acepta como son. ¿Qué más? Otra característica que a mí me gusta mucho de este tipo de héroes es el humor, ¿no? O sea, que son muy irónicos, ¿no? Entonces, en las situaciones más difíciles siempre salta un chascarrillo, ¿no? Un chascarrillo para destensar la situación. Y bueno, básicamente sería eso, ¿no? Es un héroe imperfecto que es bueno en el fondo porque al final, aunque escale socialmente y adquiera una situación importante, ¿no? Dentro de la sociedad y se codee con los de arriba, hacia donde mira siempre es hacia los de abajo, hacia los que de donde viene, ¿no? A los que están en su situación de desventaja. Y eso, ¿no? Y bueno, pues no sé, ya me he liado mogollón con lo que estaba diciendo. Pues básicamente es eso, ¿no? Que no hay un mal al que se enfrente, sino es una persona que intenta sobrevivir, intenta mejorar su situación, pero nunca se olvida de los suyos, ni los juzga por muy imperfectos que sean,
por muchas movidas en las que le metan. Y al final siempre acaba, digamos, tirando hacia adelante, o sea, que es como un líder, digamos, al que los demás le siguen, pero no por ciertas cualidades que él tenga innatas, sino por lo que hace, ¿no? Él demuestra que puedes confiar, ella demuestra que puedes confiar en ella porque siempre está ahí, nunca te deja tirada. Y entonces sigue hacia adelante. Esto estoy hablando desde mi punto de vista de cómo jugué yo el juego, ¿no? Y hasta ahí más o menos, porque si no ya me empieza a repetir todo el rato. Ok, gracias Patricia. Le damos paso a María Yolanda, a ver con qué nos sorprende. Pues no sé si... Bueno, creo que sí que os voy a sorprender porque, a ver, a mí me pasa un poco lo que ha comentado Rocío, que yo no tengo héroes porque yo soy muy poco fangirl, ¿sabes? O sea, yo en la carpeta del instituto, que por cierto tengo por ahí todavía, no llevaba fotos de cantantes ni nada, yo llevaba fotos de mis perros. Entonces, pues con eso creo que os lo digo todo. Entonces, pero pensando en que es para mí un buen héroe, ya os digo, no tengo uno de referencia, pero para mí un héroe es, primero, una persona que hace cosas extraordinarias. Y cuando pensamos en cosas extraordinarias, yo estoy pensando en cosas que tú no eres capaz de hacer. Entonces, claro, pues tenemos a Superman que vuela, pero para mí es una completa pasada, por ejemplo, la gente que toca un instrumento musical, porque yo tengo sentido del ritmo cero, menos que un champiñón. Entonces, para mí la gente que coge un instrumento musical y de repente empieza a tocar ahí cuerditas, a dar teclas y hace música, a mí me deja como en pasmo. Y esa es otra de las cosas que creo también es muy importante en un héroe. No solo que haga cosas extraordinarias, sino que nos aporte, sobre todo desde el punto de vista de la ficción, porque es lo que creo que es la diferencia fundamental entre lo que para nosotros es un héroe en la vida real y lo que es el héroe de ficción, es que nos aporte un cierto sentido de la maravilla, una cierta cosa que digas, wow, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor es una heroicidad conseguir la vacuna del COVID, pero lo va a conseguir un señor calvo sentado delante de una pantalla en el ordenador de su despacho y no sé, le vamos a querer todos mucho y vamos a estar muy agradecidos, pero no tiene ese componente sentido de la maravilla que digas, ¡buah! ¿Sabes? Entonces, pensando en eso, la mayoría de los héroes que me gustan son los que dices, qué guay, cómo mola. Y uno quería sacar a colación precisamente los pequeños héroes, por ejemplo, que hay en el universo de Stephen King. A Stephen King siempre le dicen que sus finales son muy malos y yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, yo creo que los finales de Stephen King son finales, ni buenos ni malos. Él dice cuando termina una novela o se le pone en ese sitio, la novela se termina ahí. Me gustan particularmente los que tienen mucho sentido para la resolución de la trama, como el mundo infantil a través de los ojos de Stephen King. Muchas veces son los niños los que son los héroes, los protagonistas de las tramas, porque a través de cómo ven ellos las cosas es que consiguen derrotar a la bestia, al malvado, a la amenaza. Y bueno, sin querer desvelar demasiado el final, pues estoy pensando, por ejemplo, en La Cúpula. Gracias a que ella recuerda cosas de cuando, es que consigue saber qué está pasando ahí y digamos, desentrañar el tema. Y bueno, esto como introducción simplemente para deciros que mi auténtico héroe, es Stephen King. O sea, no ningún personaje de Stephen King, sino Stephen King. Él en persona. ¿Por qué? Porque, a ver, Stephen King tiene una carrera tan súper dilatada que, bueno, pues a no ser que seas un fangirl o un fanboy de manual, es imposible que te guste todo, porque además es muy irregular. La teoría que decía antes Lozano, esa teoría, estoy absolutamente convencida que en esa casa escribe todo el mundo, escribe mamá, escribe papá, escriben los niños. Y de hecho, creo que si hay gato, el gato escribe. O sea, le ponen delante de una máquina de escribir, le ponen delante un teclado, el gato va haciendo así por el teclado y el gato escribe. Además, tengo la teoría de que así se escribió Boicocho. Fue el gato haciendo así con el teclado. ¿Y por qué es mi héroe Stephen King?
Pues mira, ya sabéis que yo soy muy fan del terror y el terror dentro de todos los géneros fantásticos creo que es el más minoritario de todos. Y cuando digo el más minoritario, pues también el más maltratado, en general por todo, por la industria, por la percepción que se tiene del terror. Y creo que Stephen King ha hecho una cosa súper importante, que es sacar el terror del nicho. Ha conseguido que una novela de terror esté en una lista de ventas generalista, no de terror ni de fantástico. Ha conseguido que sea, entre comillas, respetable escribir terror. Ha metido terror en las mesas de novedades de las librerías normales, entre comillas. Y a mí eso me parece que, y bueno, ya ha conseguido respeto, no admiración, pero más o menos respeto, por parte de crítica, de público. Incluso ha conseguido algún premio, nominación literaria más o menos importante. Y a mí eso me parece maravilloso. Este es el sentido de la maravilla que os decía cuando considero que un héroe tiene que cumplir esas dos condiciones. Hacer algo extraordinario, pero que ese algo extraordinario te deje diciendo ¡wow! Y bueno, para mí ese es Stephen King. Ha hecho algo extraordinario y me ha encantado. Y uno de los autores más leídos, creo que está en el top 3 de autores más leídos del mundo, no solo de género, sino del mundo. Es maravilloso, sí señor. Y ahora damos paso al ínclito, al pater fantástica, la sabiduría en persona, José Luis. Adelante. Bueno, a mí me ha costado también escoger ese llamado héroe. En realidad yo no he escogido un héroe, he escogido un protagonista que a lo largo de la historia se convierte en héroe. Me ha costado porque he tenido que despejar muchos otros héroes que había por ahí. Al final me he decidido por Sir Richard Burton. Sir Richard Burton es un personaje real, fue un explorador creo que del siglo pasado o de principios de que exploró la India, fue el segundo europeo que llegó y que entró en la Meca, acompañó a un grupo de exploradores a descubrir el lago Victoria, en Tanganica o en África o donde demonios esté. Y este personaje, este héroe, este personaje es el escogido por Philip José Farmer para escribir una de las primeras enealogías que se han escrito. Después se han escrito millones de ellas, pero de las primeras novelas río, novelas seguidas, que se escribieron fue esta de Philip José Farmer, que tiene el nombre precisamente, o el genérico, del mundo del río. Es una novela escrita para transmitir sensaciones, para transmitir ideas, para juzgar y prejuzgar un poco el entorno social de aquella época. Farmer empieza por resucitar de buenas a primeras a los 350 y tantos mil millones de habitantes que ha tenido la Tierra. Les resucita en un gigantesco planeta que está atravesado o circunvalado por un río que se mueve constantemente. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, son resucitados por extraterrestres, en este caso. El método de resurrección es casi clavado al que años después se utilizaría en Matrix, ¿vale? Están todos almacenados en unas cámaras gigantescas, sujetos por unos haces de luz, en este caso en vez de tubos y sarcófagos llenos de agua o de líquido y tal, todos están flotando, hay una varita de luz que sube de arriba y abajo y en esa varita de luz están enganchados un montón de ellos. Barton, como el protagonista de Neo, en Matrix, se despierta ahí dentro, unos breves momentos, ve aquello y después termina renaciendo o despertando en una pradera junto a un montón de cientos de miles de personas que están en esas laderas que van a dar al río y que al fondo tienen unas montañas altísimas, inescalables, ¿no? Todos los personajes nacen con un depósito, una especie de supositorio gigantesco atado al brazo de una forma ineludible y ese supositorio les proporciona periódicamente comida. En un momento suena un ruido, el supositorio se carga de alimento, le abren y tienen la comida. Esta es la puesta en escena de todo esto. Realmente el héroe, Sir Richard Burton, como héroe elegido,
es un personaje que desde el primer momento hace lo que no hace ningún héroe. Se planta, pone los pies en el suelo, hace lo que toda su puta vida ha hecho como explorador, es mirar el entorno y tomar decisiones en función de la gente que le rodea y en función de los hechos que están sucediendo. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, hay un momento en que convive con un par de trogloditas de la época del Pleistoceno, del Cavernario, de los primeros humanos, que sus reacciones ante cualquier cosa es dar hostias. Y él pues se queda siempre detrás esperando a que las hostias acaben, o si puede interviene, o va buscando cauces sociales para una relación social. Este hombre convive con Mark Twain, que en un momento determinado comparte aventuras con él, con Goering, con estos trogloditas, con uno de los extraterrestres que les ha metido ahí, que no está de acuerdo con el estudio sociológico que hacen los extraterrestres, y se va al planeta. O sea, el planeta está hueco y todo lo que pasa está dentro del planeta, donde resucitan está dentro, donde se produce la comida está dentro. Todo esto lo descubriremos al final. Como no os vais a leer la serie de novelas, os lo cuento ya directamente. Y la historia que tiene, la ventaja que tiene o el interés que tiene para mí este personaje es que es un personaje que está detrás de los supuestos héroes, que la mayoría de ellos son todos unos imbéciles, ¿vale? Ya se nos ha ido Rocío, creo, la de ay, sí, Rocío, se nos ha ido. Pero eso lo pensaba decir. De las cinco componentes de la compañía amable, las 4 primeras, son todas unas hechas para adelante. Cuando tienen alguna historia, a pegar hostias, tiros, no sé qué, pero todas miran de reojo para atrás para ver si Trigg está allí. ¿Por qué? Porque Trigg es la que hace lo que hace Richard Barton. Tiene los pies en el suelo, está detrás y termina siendo el personaje resolutivo de cualquiera de las calaveradas que hacen las demás. Cuando hay un problema, todas van a buscar a Trigg. Cuando hay un problema, todos van a buscar a Richard Barton, de alguna manera, porque es ese héroe silencioso, callado, que está en retaguardia, que en realidad lo único que le preocupa es aportar su sabiduría, su conocimiento, para resolver las cosas que están sucediendo alrededor. Mientras que los demás, bueno, pues como héroes todos tienen un puntazo, se salen de sus papeles y cometen una heroicidad. Cuando sale bien, todos los aplaudimos, y cuando sale mal, pues ahí tenemos a Superman tirado por el suelo porque se acaba de pegar una hostia contra la kriptonita y de repente no vale ni para tomar por culo. Entonces, no puede haber héroes ahí echando magias, kamehamés que echan en la compañía amable, espadazos, mazazos, la de Dios. Al final, ¿qué sucede? Llega Trígida, 2 meneos y a tomar por culo todo, solucionado, ¿sabes? Pues Richard Barton hace lo mismo a lo largo de toda la trilogía. Y Richard Barton termina por decidir descubrir, como buen explorador, qué coño se está pasando ahí, por qué toda la humanidad resucita, y no una vez, sino 200. Por las primeras resurrecciones y con tantísima gente, se matan todos entre ellos. Hay una diáspora de asesinatos, de crímenes, les cortan los brazos para recuperar los depósitos de comida, que cuando se separan del humano ya no producen comida, con lo cual es una gilipollez robar un depósito de esos. Pero se matan, pero vuelven a renacer en sitios distintos de ese enorme mundo gigantesco. Barton recurre alguna vez al suicidio para descubre que renaciendo hay veces que renaces más cerca de la fuente del río, ¿no? El río nace de una montaña, da la vuelta y desaparece por otra montaña, y piensan que ese sitio al que va el río, si ellos llegan a ese sitio y entran, van a poder lograr entrar, como así sucede, en las partes interiores de aquel mundo gigantesco donde son resucitados una vez más. Y eso es lo que tiene interesante, lo que a mí me aporta ese personaje, más allá de héroes en los que, bueno, pues la compañía amable es divertidísima, vamos, y es tan cercana, tan próxima, porque está escrita en términos sociales que todos los españoles comprendemos, ¿no? Andalucía, el Andaluz, tal. Por ejemplo, la compañía amable a mí me aporta como heroína la relación especial
que hay entre esas 5 componentes, ¿no? Esa amistad, ese cariño, ese amor que llega a ser muchas veces tangible, palpable, pero no ya me refiero a un amor físico, que en algunos lados lo hay, ¿no? Sino esa entrega, esa capacidad de sacrificio por alguien al que se le quiere de verdad. Con Richard Barton eso no pasa y con El mundo del río tampoco. Pero El mundo del río, vuelvo a decir lo mismo. Es la primera novela que yo leí en serie, son 5 novelas las que hay y alguna que otra secuela. Esto en el año 70. Claramente es un Matrix de aquella época, porque es decir, lo que le pasa a Neo y a toda esta gente es todo muy similar, ¿no? Es decir, muy del estilo. Y al final tiene un solo personaje que se mantiene casi a lo largo de todas las novelas, solo hay una en la que no sale, que es este Richard Barton, este explorador de principios de siglo, que el hombre, sin ser un héroe, sin hacer nunca nada especial que le permita, que les permita a los demás admirarle, sin llamar apenas la atención, pues consigue llegar hasta el fondo del asunto y no resuelve la cosa, porque creo que el propio Farmer tampoco pretendía dar una explicación de lo que pasaba, sino enfrentarnos a la humanidad, a la propia humanidad, ¿no? Que nos matamos, cómo colaboramos, cómo en un momento determinado Mark Twain, Goering, este hombre, 2 trogloditas y un extraterrestre y algún personaje más pueden hacer un grupo que se encarga de intentar descubrir qué está pasando y etcétera. Ahí está mi héroe, un héroe silencioso y callado. Gracias, José Luis. Gemma, ¿estás por ahí? A ver, que me veáis un poco. Yo voy a hablar de Ellen Ripley, de la saga Alien, porque dándole vueltas y vueltas, pues como me pasó con los villanos, igual que no me gustaban los supervillanos, pues los héroes, en verdad, tampoco me gustan los superhéroes, me gustan los héroes más de carne y hueso. Y bueno, Ellen Ripley me parece bastante especial porque me parece que es una heroína desde el minuto 0, desde incluso mucho antes de que aparezcan los aliens y se encuentren ahí con los huevos y tal, porque me gusta mucho de ella, estoy hablando de la primera película, ¿no? Es una mujer que trabaja pues como en un ambiente muy masculino, en un ambiente de hombres, ¿no? Son transportistas de mineral interestelares y me gusta porque al principio de la película hay varias escenas donde vemos que ella se tiene como que pelear para que le hagan caso y le respeten su rango dentro de la nave y se ve ahí como, no se dice claramente en ningún momento que no la respetan por ser una mujer, pero hay varias escenas que me parece que se está sugiriendo eso, ¿no? Hay otra mujer en la tripulación, pero es un personaje bastante secundario y la verdad queda ahí un poco eclipsada por otras cosas que pasan, pero vamos, en el caso de Ripley, en la peli arranca con una escena en la que ella es supervisora de 2 personajes que son Brett y Parker, que son los mecánicos de la nave, que no le hacen ni caso, que casi que se ríen de ella. Y hay una escena así bastante divertida en la que ella intenta supervisar lo que están haciendo y ellos pues poco menos que le toman el pelo y tal. Y luego pues se rompe la cuarentena, cosa que es un tema muy de actualidad, pues resulta que ella está haciendo todo lo posible porque no se abra la escotilla de la nave para que no entre el problema en la nave y demás. Y bueno, pues Dallas, que es el capitán, pues no le hace ni caso cuando ella le deja claro que cuando él está fuera de la nave, ella es la que manda. Pues bueno, pues se pasa a sus órdenes por el forro también. Ya sabemos que la escotilla la abre Ash, el androide, porque tiene otras intenciones, pero bueno, luego ella tiene una discusión con el capitán echándole la bronca por lo que ha pasado. Y él también, pues, en lugar de pedirle disculpas o tal, pues se pone como más farruco ahí de, ¿no? Porque tal, porque, pues, vamos, básicamente le dice, pues no te he hecho caso porque no me da la gana, ¿no? Entonces, a mí eso me hace que el personaje resulte como muy humano, muy real. Y además me parece que, bueno, pues siendo la película del año 79, no estoy segura si 78 o 79 por ahí, pues me parece interesante que se muestre un personaje así. Y siguiendo un poco por este lado, en la segunda película, en Aliens, hay una cosa que da la sensación de que
ella va a caer ahí un poco en el tópico cuando se encuentran a la niña, ¿no? Y ella se hace como más cargo de la niña y parece que, pues, que le ha salido como el instinto maternal por ser una mujer y se va a hacer cargo de la niña y tal. Pero luego, no sé si habéis visto la versión extendida de Aliens, que es la versión del director, ahí sabemos que ella tiene una hija, pero que como ha estado flotando por el espacio por ahí décadas, pues cuando vuelve a la Tierra, pues la hija se ha muerto. Entonces, bueno, me gusta también esa idea porque eso hace que ya no estemos en el topicazo de la mujer tiene instinto maternal y cuida de la niña y tal, sino que, bueno, es una madre, como podía haber sido un padre, que ha perdido a una hija y ese vacío pues hace que en cuanto encuentra una niña pues le salga como ese instinto de protección. Entonces, todo eso me hace que, o sea, creo que se construye un personaje muy sólido en cuanto a una mujer en ese contexto y luego cuando ya estalla el caos y hay que ponerse en acción y hay que coger armas y hay que combatir al monstruo y tal, encaja muy bien pues cómo ella lo va desarrollando, cómo el personaje lo va desarrollando. Y como decía al principio, me gusta porque es eso, no es una tía con superpoderes, porque a mí me parece que los héroes con superpoderes pues juegan con ventaja y es muy fácil, pues porque no tienen miedo, o sea, Superman no tiene miedo, no sé, y muchos otros, pero un humano pues tiene miedo, entonces ella pues tiene miedo, tiene escenas en las que se la ve específicamente, vamos, muy, muy aterrorizada y demás, y bueno, pues aún así pues le echa valor y se convierte en una superviviente. Así que voto por ella total, ahí Ripley for President. Y bueno, el arco, para mí el arco narrativo de Ripley llegaría hasta la tercera película, donde además ella, voy a hacer spoiler también, pero supongo que todos lo habréis visto, me gusta su final, cómo se sacrifica, porque al estar ella también contaminada o impregnada y tal, pues hace lo que sea porque los aliens no se reproduzcan y ella se sacrifica para evitar eso, con lo cual tiene un cierre ahí brutal. Sacó la cuarta película porque en la cuarta película ella es un clon, con lo cual ya no me parece Ripley, ya es otra cosa. Así que nada, me parece un personaje redondo, totalmente. Y eso es en resumen. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Pasamos a Francisco, tu turno. Me toca. Bueno, pues yo me lo he planteado. Primero, disculpas por haber llegado tarde, porque he tenido un problema estamos restableciendo Windows, es maravilloso, ¿vale? Y, bueno, yo me lo planteé de varias maneras. ¿Tengo héroes favoritos? Bueno, o antihéroes. Yo soy muy de antihéroes, ¿no? Entonces, pues, podría hablaros de héroes. Mi héroe de panteón es, pues, un Conan, ¿vale? De la vida. Pero, o incluso Elric de Melibone, que se parecen incluso, tienen mucho, mis personajes propios, como escritor, tienen mucho de ellos, pero no voy a hablar de ellos, sino que voy a centrarme es un personaje de cine, de El Guerrero número 13. Es el personaje de Ahmed. Ahmed es un árabe, de hecho, en la época en la que se desarrolla la película es la cultura más avanzada. Vale, y esa, estoy leyendo por ahí que de Conan ya se habló, con lo cual, bueno, pues es un árabe que sencillamente se ve arrastrado por una circunstancia que es, forma parte de una infidelidad de un poderoso señor y lo destinan en, mira, ahora te vas a ir, vas a ser el enviado entre los bárbaros y otros pueblos para que nuestro señor, nuestro califato que tenemos, pues tenga sus embajadas. Y a ser posible, si se escapa algún hachazo o algún flechazo, te lo comas tú. Punto. Y lo llevan lejos de la mujer, etc. Y bueno, pues este tipo, junto con otro personaje que es su mentor, que está interpretado, es uno de los últimos papeles de Omar Sharif, llegan y se encuentran con un campamento vikingo en su momento. Y, bueno, pues van allí a hacer de emperadores, o mejor dicho, de embajadores, lo siento. Y llegan allí y descubren que estos tipos están en unas exequias y bueno, pues que apenas les hacen caso. Hasta que el acontecimiento que desencadena, hasta ahí, bueno, pues es un embajador y ya, y que desencadena la aventura y que lo convierte en un héroe sin querer serlo, porque este señor es alguien culto, es un escriba, es que lo reclutan para irse de nuevo al norte, por ahí a
Noruega y demás, a resolver un asunto. Un asunto que tiene que ver con una profecía y una volva, una bruja, determina que tiene que ir con ellos para ser el guerrero número 13. A partir de ahí, el personaje tiene una evolución importante. Si pasamos por alto el hecho de que durante todo el viaje acaba aprendiendo a hablar el noruego, pues o el danés, no está muy claro dónde están, pues bueno, es una licencia que se toma el guionista. Pero sí que es cierto que va descubriendo un mundo mucho más grande, va descubriendo el valor, porque no lo toman en consideración, y a mí ese personaje aporta lo que es el héroe que es sacado de su entorno principal para llevarlo a un entorno que es completamente desconocido. A lo largo de todo el film va descubriendo su propio valor, sus propias habilidades frente a la fuerza bruta que se ríen de él. Él utiliza una agilidad, utiliza el ingenio. Un ingenio que a estos vikingos no se les va a ocurrir, a pesar de que algunos son muy ingeniosos, sino que, bueno, pues van a ser posible en carrera corriendo hacia el Valhalla, ¿no? Bueno, pues a mí yo no voy a entretenerme más, llevo 3 minutos hablando y el tiempo es muy valioso. Este era el héroe que yo quería presentaros, un héroe que empieza siendo alguien pacífico, que lo único que ha cometido es un desliz, y acaba, bueno, pues luchando en una batalla por una gente que no es su gente y contra un enemigo que, bueno, pues está mucho más allá de todo lo que él podía haber llegado a imaginar. Yo con esto terminaré mi turno, que bueno, pues no voy a extenderme mucho más. Gracias, Francisco. Y estamos todos, ¿no? Solo quedo yo, ¿no? Vale, pues yo como todos tuve un problema para encontrar mi héroe favorito. Pese a que dije que mi villano era Gaynor, no voy a decir ningún personaje de Moorcock como héroe. Al final, después de haber discutido conmigo mismo largo y tendido, llegaron 2 candidatos y entre ellos estaba Frank Gallagher de Shameless, un hombre que se sacrifica por su familia y tiene que sacar adelante a 8 o 9 hijos, ya no me sé cuántos, pero perdió por un voto a 0 frente al verdadero héroe de la literatura de género para mí, que es Rincewind, ese hechicero inútil del mundo disco, mago de nivel 0 de la Universidad Invisible de Ankh-Morpork, pero no porque sea especialmente inútil, que también, sino porque un día mientras el hombrecillo estaba investigando en la Universidad Invisible, entró en una cámara secreta donde se guardaba el libro mágico más importante de todo el mundo disco y que contenía el octavo. Un hechizo que no se sabe lo que hace, porque nadie lo ha lanzado nunca, pero que piensan que puede destruir el mundo. El hechizo, en cuanto vio aparecer por allí a Rincewind, le saltó al cerebro y le ocupa tal parte de su cerebro y da tanto miedo que es imposible que Rincewind memorice ningún otro hechizo, porque el resto de hechizos tendrían miedo del octavo. Por lo tanto, es imposible que memorice nada y por eso se ha quedado en nivel 0 y es un absoluto inútil. El único don que tiene Rincewind es el de la supervivencia. En una de las novelas se comenta que Rincewind podía pedir piedad a gritos en 19 idiomas y simplemente gritar en otros 44. Es un hombre al que la muerte en los relojes estos de arena que tiene la muerte, los biómetros que llaman, que indica cuánto va a vivir una persona, la muerte reconoce que cada vez que mira el de Rincewind le desconcierta porque no sabe leer el biómetro de Rincewind. Y es un individuo cuya, por decirlo de manera suave, de moralidad extraña, ¿no? Dentro de las aventuras de Rincewind, la más divertida, sin duda alguna, es la que hace con El color de la magia, que la protagoniza con 2 flores. Ese turista entre mundos, ¿no? Que llega con el baúl, con múltiples patitas, un baúl de instintos asesinos, y tienen un montón de aventuras por el mundo disco que luego se volcaron a la pantalla en una adaptación que a mí me divirtió mucho, con personajes reales, no es dibujos, que moló mucho, que es la película, que es del mismo título, El color de la magia, y que me parece uno de los héroes de fantasía más divertidos, más interesantes
y con más salidas que la M30 de Madrid de todo el universo fantástico. Y Yolanda, ¿seguimos con el debate o ponemos punto final? Mira, ha pedido turno Patricia y Marco. Pues damos estos turnos y después ya nos vamos despidiendo un poco y bueno. Patricia. Sí, a ver, es que antes me armé un lío del copón. Había una cosa que no, creo que no lo he explicado bien, que es lo del código del héroe. No es un código exacto, pero para poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Hay un personaje en una serie que se llama Dexter, ¿no? Que es un psicópata. Pero lo vemos como un héroe, un psicópata del copón, pero lo vemos como un héroe porque tiene un código, ¿no? Un código que sigue estrictamente, que le ha inculcado su padrastro, y todo solo mata a los malos. Entonces ya lo vemos como un héroe porque hace eso que nos gustaría hacer a nosotros, que es vengarnos de todo lo mal que hay en el mundo. Entonces yo creo que eso es una característica respecto a los villanos, es que el héroe, aunque sea muy gris o muy tal, tiene una frontera, una barrera, ¿no? Alguien la mencionó antes, y es que la apunté, pero no me acuerdo exactamente qué era, aparte de tomar decisiones difíciles que los demás no tienen, que al final claro, sí, la consecuencia de sus actos es algo positivo, ¿no? No algo negativo, y que al final sí mira por los suyos. Un villano al final acaba mirando por sí mismo siempre. La decisión es yo primero, yo primero, yo primero, que es lo que diferencia al villano del héroe. Entonces, eso era un apunte que se me fue, no sé si lo expliqué bien o mal, pero bueno, Dexter es el ejemplo claro de que un psicópata puede ser un héroe, si tiene un código moral estricto que sigue a rajatabla. Y ya está. Gracias. ¿Marco? ¿No? Vale, pues Manuel y Yolanda. Sí, un poco por cerrar el círculo, ¿no? Se empezó hablando de The Voice, que nosotros la acabamos de ver la primera temporada recientemente, y quiero decir que nos ha impactado, por no decir otra cosa. A mí, simplemente por una idea que me parece súper interesante, y es que y es un poco al hilo de lo que ya veíamos con los villanos en la anterior tertulia, es que en un momento dado los superhéroes de esta serie comentan que necesitan o van a necesitar, que puede ser un hilo argumental para la siguiente temporada, de unos supervillanos, y de alguna manera los superhéroes van a generar supervillanos para que persista o se mantenga ese status quo, esa lucha, para que de alguna manera se justifique su propia existencia. Y nada más. El ser humano necesita a quien amar y a quien odiar, por igual. Bueno, pues vamos a poner punto final a esta cuarta, ¿no? Cuarta tertulia de la Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que ha versado acerca de los héroes del género, siempre, claro. Esos seres que se embuten en armaduras bruñidas y espadas afiladas dan la patada en la puerta de la mazmorra y se creen con derecho de asesinar goblins, trolls, hobgoblins y demás criaturas que tienen familia, tienen hijos, tienen suegras, tienen abuelos, abuelas, tienen de todo. Pues no, van los héroes y se los cargan, llegan hasta la guarida del dragón y le quitan el tesoro que lleva acumulando durante cienes y cienes de años. Y se creen con derecho de llevárselo para gastárselo en cosas varias. Muchas gracias a todos por acudir, muchas gracias a todos por vernos en el canal de YouTube de la asociación, y nos veremos dentro de 2 semanas con la siguiente charla, cuyo título desvelaremos en breve. ¡Ah! Y tenemos nuevo logo. Muchas gracias a todos.